En el día de hoy vamos a estar viendo si existe algún patrón bíblico entre una pandemia y la conducta moral del hombre. También estaremos viendo si hay alguna relación entre la conducta pecaminosa del hombre y la pandemia. Y también estaremos viendo si en este tiempo de la gracia puede existir pestes, pandemias o epidemias. Y también, para concluir, vamos a ver algo sobre el último tiempo y su relación con la pandemia. Porque tú eres el camino y la verdad. Ay, mi Señor. En la Escritura hay varios casos de pandemias. Algunos locales, otros más generales. Incluso alguno de índole personal, pero que tiene alguna connotación general. En esta oportunidad vamos a estar viendo las pestes, y una peste en particular ocurrida en Egipto, otra que ocurrió con los filisteos y una última que está relacionada con la vida de María, la hermana de Moisés. En primer lugar, se dice en la Escritura que Dios tenía un plan para Israel. Este plan para Israel era que su pueblo saliese de Egipto. Pero alguien se opuso a esto. Al oponerse, Dios trató con el pueblo de Egipto y con Faraón en relación a 10 plagas, se le llama en la Escritura. Son las famosas plagas de Egipto. Pero es interesante que la plaga número 6 ocurrió lo siguiente. Les leo. Éxodo capítulo 9, verso 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puños de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo, delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Esta es la plaga número 6. ¿Qué es lo interesante de esta plaga? Que esta ocurrió y afectó la piel de los hombres y de los animales. Fue una epidemia. Momentánea, pasajera, pero epidemia. Atacó la existencia, el cuerpo del hombre y de la mujer. ¿Hubo alguna razón moral para esto? ¿Hubo algún comportamiento de Faraón para que ocurriera esta peste en su pueblo? Les invito a ver Éxodo capítulo 5. En Éxodo capítulo 5 se nos va a mostrar, 3 cosas por las cuales ocurrieron estas pestes. Y esta en particular que afecta a la naturaleza del hombre, a su cuerpo específicamente. Dice así, 5:2 de Éxodo. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Cuando Moisés le transmitió el mensaje de Jehová a Faraón, éste respondió: ¿pero quién es? ¿Quién es Jehová? Hubo un menosprecio de Faraón. Cuando se menosprecia a Dios, entramos en un terreno bastante peligroso. Luego, Faraón expresó: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? En el idioma hebreo no hay palabra para la palabra obediencia. No existe. Entonces se usan varias palabras que dan la idea. Oír su voz tiene que ver con obediencia. En otras palabras, ¿quién es Jehová para que yo lo obedezca? Para que yo siga su mandato, o sus planes, o sus propósitos. Y la tercera cosa que hizo Faraón fue decir: tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, el plan de Dios era que Israel saliera de Egipto y Faraón dijo: yo me opongo a ese plan. Por lo tanto, vinieron las 10 plagas.
Y en forma específica, hoy estamos tratando la plaga número 6, que tiene que ver con el cuerpo del hombre, con una epidemia que afectó el cuerpo del hombre y de la mujer. ¿Por qué ocurrió esto? 3 razones que Faraón expresa. Menospreció a Dios, no escuchó a Dios y se opuso a los planes de Dios. Como consecuencia, vino la plaga número 6, es decir, una epidemia. El segundo caso que voy a tratar con ustedes se trata del caso de los filisteos. En 1 de Samuel, capítulo 5, se nos va a relatar una circunstancia que vivió entre la relación entre los filisteos e Israel una vez más. Y el asunto era que hubo una guerra, un asunto bélico entre Israel y los filisteos, y por esas cosas que ocurren en el ambiente espiritual, los filisteos capturan el arca de Dios. El arca de Dios no es cualquier cosa, porque allí se manifestaba, en ese lugar, en ese mueble, se manifestaba la gloria de Dios. Los filisteos se apoderaron de la gloria de Dios. Y ellos hicieron lo siguiente con ese mueble. Por favor, en el mundo hebreo y en el mundo espiritual y en el mundo bíblico, las cosas materiales y las cosas espirituales están íntimamente relacionadas. No hay separación, porque la creación es una. Por lo tanto, las cosas visibles y las cosas invisibles, en el plano bíblico, en el plano de Dios, están estrechamente relacionadas. Por eso, la gloria de Dios podía relacionarse con un mueble de madera vestido de oro. Eso no es difícil en la concepción bíblica del mundo. Ahora bien, cuando los filisteos capturan el arca, la llevan a su tierra y hacen lo siguiente. Por favor, ponga atención a esto. Dice, 1 Samuel 5:2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Dagón está relacionada con la palabra hebrea que significa pez. Dagón era un dios mitad pez, mitad hombre. Y ellos adoraban a este dios. Cuando los filisteos capturan el arca, la ponen en la casa de Dagón, en la casa propiedad de Dagón, en donde Dagón se manifestaba. Pero aún más, dice que la pusieron junto a Dagón. Por lo tanto, igualaron al dios filisteo Dagón con la gloria del Señor. Graso error. Esto significó una profunda profanación de la gloria del Señor. Es más, ¿qué ocurrió como consecuencia de esta profanación? De este menosprecio, de igualar la gloria del Señor, del Altísimo, del Creador de todas las cosas, con un Dios creado por los filisteos como Dagón. Consecuencia, por favor. Y dice, 5:6 de 1 de Samuel. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, porque pusieron el arca en ese lugar. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Consecuencia del menosprecio, de la profanación del arca, fue que a los habitantes de Asdod les surgieron tumores. Una peste, una epidemia de tumores. No cualquier tumor. Les voy a mostrar ahora que en la búsqueda de la palabra bíblica de tumor se relaciona con tumores que salen alrededor
del ano. Fue específico el lugar donde salieron los tumores. Entonces, fíjese lo que ocurre cuando alguien, o los filisteos en este caso, menosprecia a Dios y la gloria del Señor. Ocurre una pandemia de tumores relacionadas con protuberancias en el ano. Terrible el asunto. Así ocurrió. Hay investigaciones posteriores porque junto con esto ocurrió que había una plaga de ratones. Y algunos han querido relacionar una infección producto de las pulgas de los ratones con esta epidemia. Ahí se los dejo para que usted investigue más al tanto. La Biblia no entra en esos detalles, pero yo les doy la sugerencia que sigan investigando porque es interesante. Entonces, hasta el momento tenemos dos circunstancias de epidemia, las cuales fueron producidas no por un acto de Dios sin provocación alguna, sino que fueron más bien provocadas por la conducta del hombre. En el caso de Faraón, ocurrió un menosprecio, ocurrió un desobedecer a Dios, no escuchar su voz, y ocurrió también el oponerse a los planes de Dios. En el caso de los filisteos, hubo una clara profanación de la gloria de Dios. Hay un caso más. Por favor, me quiero remitir a Números capítulo 12. Es el caso de la hermana de Moisés, llamada María. Les quiero leer la porción de la palabra para tener toda la secuencia de lo que hizo María. Por favor, antes de continuar, quiero dejar claro a usted, el juicio de Dios o que Dios permita algo no es producto de que Dios un día se levantó de mal humor y deseó castigar a alguien. No, es producto de la conducta del hombre, porque el hombre tiene un libre albedrío que le lleva a escoger entre el bien o el mal. En el caso de María, Números capítulo 12, verso 1, dice lo siguiente: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él, Moisés, había tomado mujer cusita. María habló y Aarón habló contra la mujer de su hermano, que era cusita. Ponga atención, por favor. Versículo 2, Número 12:2. Y dijeron, agregó entre paréntesis también, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y esto, las palabras de Aarón, pero específicamente las palabras de María, dice la Escritura en Números 12:2, que fueron oídas por Dios. Consecuencia de estas palabras, de este chisme, consecuencia de esta murmuración. Por favor, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, está hablando de Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dios había escogido a Moisés. Pero luego dice, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo. Y ponga atención, Números 12:10. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Para muchos, esta es una traducción no precisa de lo que es la lepra. Pero la lepra, o algo similar a la lepra, es producto de un microorganismo. De alguna forma, ¿no es cierto?, María quedó expuesta a la acción de un microorganismo
que le produjo esa lepra? Probablemente. No lo sabemos. La Biblia no entra a detallar en los mecanismos biológicos de cómo ocurrió. Lo que sí sabemos es que María, por hablar mal, quedó leprosa. Consecuencia segunda, versículo 15. Así María fue echada del campamento, cuarentena, 7 días. 7 días fue echada en cuarentena María, lejos del campamento, de la comunión del pueblo, apartada. Y el pueblo no pasó delante, hasta que se reunió, no continuó María con ellos. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña de que cuando una persona habla, murmura mal de Dios o de su semejante, queda expuesta. Queda expuesta. María quedó expuesta. Y quedó expuesta de tal manera que durante 7 días quedó leprosa. Si hurgamos más, como les dije anteriormente, encontraremos que al parecer el murmurar podría bajar las defensas de alguien. Su vida espiritual alejada de Dios podría bajar las defensas de su cuerpo y quedó expuesta a ese microorganismo que produce la lepra. Al parecer, no lo sabemos, pero sí sabemos que la consecuencia de la murmuración es que María quedó leprosa. ¿Podemos extender esta visión un poco más? Me quiero referir al artículo de un rabino judío cuando trata sobre la lepra en medio del pueblo. Y les quiero leer en forma textual lo que dice este rabino judío. Existe un paralelo bíblico de la cuarentena que los eruditos judíos consideran desde una perspectiva moral. Fíjese, está relacionando este rabino la moralidad con la cuarentena o con que una persona esté contaminada. Sigues hablando porque el tema de la lepra en el libro de Levíticos es muy importante. Hay 2 capítulos enteros de toda una previsión de cómo debía tratarse un leproso. No era cualquier cosa. Y dice así este rabino: el libro de Levítico, nuestro libro también, describe al Metzorá, o sea, al leproso. Una enfermedad que muchas veces es mal traducida, dice este rabino, como lepra. De hecho, dice él, se trata de una enfermedad espiritual. Ya les he comentado que en la concepción judía del mundo, hebrea del mundo y judía del mundo, hay una estrecha relación entre la espiritualidad y las consecuencias físicas, entre lo invisible y lo invisible. Continúa. Causada esta enfermedad espiritual principalmente por hablar mal y calumniar a otros, lo que hizo María, de la mujer de Moisés y contra su hermano Moisés. Calumnió, habló mal, por lo tanto se enfermó espiritualmente. Consecuencia, quedó leprosa. El Metzorá, dice, es alguien que habla en forma malvada, que habla mal, maldice, y tiene que pasar una cuarentena. Es decir, lo envían fuera del campamento. ¿Para qué? Para salvar a la comunidad de la posibilidad que tiene de infectarlos con su habla destructiva. Por lo tanto, concluye este rabino judío, la intención de la cuarentena bíblica no era aislar a quien sufría una enfermedad física, sino más bien alejar a quien tenía una bajeza moral. ¿Qué estamos diciendo en esta oportunidad? Existe una relación
entre la conducta moral del hombre y la acción de algún patógeno microscópico? Al parecer, sí. No lo puedo afirmar. Lo que sí puedo afirmar es que cuando un hombre o una mujer actúa no de acuerdo o actúa de acuerdo a un menosprecio a Dios, en desobediencia a Dios, en oponerse a los planes de Dios, en profanar las cosas o el nombre de Dios. Cuando un hombre o una mujer calumnia, habla malvadamente contra otro o contra Dios, la palabra de Dios al parecer nos muestra que esa persona queda expuesta a una epidemia, a un mal en su cuerpo. Ahora bien, les he reiterado en varias ocasiones que estamos en el tiempo de la gracia. Me he referido a casos del Antiguo Testamento. Pero en el tiempo de la gracia, el Señor Jesús dijo que cuando hay oposición al Evangelio, sí pueden ocurrir guerras, pestes, terremotos y consecuencias. No para destruir al hombre, sino para que el hombre venga en sí y pueda arrepentirse, pueda volverse a Dios, pueda considerar la levedad de su vida, lo leve, lo vulnerable que es nuestra vida, máxime lejos de Dios, lejos de la palabra. Pero aún más, en Apocalipsis se nos muestra principalmente en casi todo el libro, o en la mayoría del libro, lo que se ha llamado la última semana del profeta Daniel. La última semana del profeta Daniel, entre otras cosas, comienza con el sonido de las trompetas. 7 juicios que de alguna manera avisan a la humanidad de que algo tiene que hacer, tiene que arrepentirse de su camino. Son las 7 trompetas de Apocalipsis. Pero la ira de Dios se consuma en esas 7 años, en la última semana de Daniel, con lo que se ha llamado el derramamiento de las copas de la ira. 7 copas de la ira. Quiero, antes de la segunda venida del Señor, quiero leerles lo que ocurre en el derramamiento de la primera copa de la ira. Apocalipsis, capítulo 16. Ponga atención a esta palabra. Ponga atención a esta palabra. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles. Los 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, las plagas postreras se le llama en Apocalipsis 15:1. Y dice, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La primera de ellas fue el primer ángel, y derramó su copa, Apocalipsis 17:2, sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, de epidemia, de peste, de plaga, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera, y esta, antes de continuar, esta primera copa, la copa postrera, las copas postreras, mejor dicho, está relacionada con la 6ª plaga que se derramó sobre Egipto en el tiempo de Faraón. Es una plaga, es una epidemia, es una pestilencia, es una peste de úlceras en los hombres y en las mujeres. Eso aún no ha ocurrido. Eso es lo que está profetizado que va a ocurrir.
Y al parecer este tiempo de pandemia nos ha llevado a considerar que es posible. Probablemente este sea un aviso de Dios. Probablemente sea un aviso de Dios para el hombre y para la mujer, para la humanidad, para decirnos: hay previsto algo. Por consecuencia no de Dios en un juicio que a Él se le ocurrió, sino que da las causas por las cuales esta primera de las últimas copas fue derramada sobre el hombre y sobre la tierra. Las causas fueron estas. Por favor, ponga atención. Dice: los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La consecuencia de la primera de las 7 últimas copas de la ira de Dios, con la consecuencia de las úlceras en los hombres y mujeres de toda la tierra, es porque se opusieron a los planes de Dios. Se aliaron con ese personaje que le llaman la bestia, o sea, el enemigo. El enemigo es alguien que se opone a los planes de Dios. Por eso está la figura de Faraón, aquel que se opuso a Dios, a los propósitos, a los planes de Dios. Por lo tanto, amigos, hermanos, suscriptores, cuando alguien se opone a los planes de Dios, a las operaciones de Dios, es muy probable. Cuando el hombre y la mujer se oponen a los planes de Dios, es muy probable que hay una epidemia, úlceras y tumores alrededor del ano, o lepra, la acción de algún patógeno en el cuerpo. Cualquier circunstancia puede ocurrir. Con esto, ¿qué quiero decirles? En mi pensamiento personal, en mi parecer, existe una relación de la conducta moral y ética de los hombres y de las mujeres con algunas situaciones de enfermedad, incluso si estas son extendidas. Todo Egipto fue afectado por un hombre, por Faraón. Toda Filistea fue afectada por la conducta de los filisteos. Y María tuvo que salir fuera del campamento para no contaminar a toda la comunidad. Es tiempo que consideremos nuestra vida delante de Dios. Es tiempo que consideremos a Dios. No lo menosprecie. No profane su nombre, no blasfeme. No lo haga. Obedezca a Dios, escuche a Dios. No se oponga a los planes de Dios. No hable mal contra Dios y contra su prójimo. Crea en Jesucristo, para que Él le ayude a cumplir con los mandamientos de Dios, que son principalmente el amor. Les animo, amigos, hermanos, para que juntos podamos hacer frente a la maldad que nos rodea, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y así, de alguna manera, librarnos de lo que viene. Algunas personas pueden acusarnos de asustar a la gente. Lo que menos pretendo es asustar, en mi manera personal. Pero no puedo callar lo que está escrito y que a mi modo de ver dice la palabra del Señor. Acércate a Jesucristo, abre tu corazón a Dios, cuida tu hablar y, por sobre todas las cosas, reconoce que sobre tu vida hay un Creador, un Dios grande y maravilloso que te ama. Bendiciones. Te invito para que te suscribas al canal de Olivas Machacadas.
Recuerda que olivas machacadas no tiene que ver con un remedio contra el coronavirus, sino que está relacionado con Levítico 24, donde se habla que el aceite que alumbraba, para alumbrar el templo, tenía que ser de olivas machacadas. Y también, si quieres apoyar este ministerio con tus donaciones, puedes hacerlo a Zelle si estás en Estados Unidos o PayPal si estás en el resto del mundo. Y también estamos formando una productora de vídeos, y si tú quieres recibir asesoramiento y que te ayuden para realizar tus vídeos cristianos, puedes comunicarte con nosotros en la dirección que te ponemos al pie de la pantalla. Bendiciones del Señor. Porque tú eres el camino y la verdad. Ay, mi Señor. Porque tú eres el camino y la verdad. Y sin ti yo no